Permítanme hablarles sobre algo que he observado durante décadas en mi consultorio, algo que afecta a cada ser humano sin excepción. Existe dentro de ti una parte que niegas, que rechazas, que escondes incluso de tu propia mirada. La he llamado la sombra, y es precisamente esa negación lo que te convierte en presa fácil de quienes desean controlarte. No es una metáfora poética ni un concepto abstracto de filosofía antigua. Es algo terriblemente real, tangible en sus consecuencias, devastador en su poder cuando permanece inconsciente. Cada día, en cada interacción, esta sombra no reconocida te traiciona, te expone, te deja vulnerable ante aquellos que han aprendido a leer las señales de lo que niegas en ti mismo. Cuando conocí a mis primeros pacientes en Zúrich, noté un patrón inquietante que se repetía con una consistencia casi matemática. Las personas más vulnerables a la manipulación, aquellas que llegaban a mi consultorio con historias de traiciones repetidas, abusos constantes, relaciones tóxicas que parecían perseguirlas como una maldición generacional, eran precisamente aquellas que insistían con mayor vehemencia en su bondad absoluta, en su pureza moral, en su incapacidad para albergar pensamientos oscuros. Me contaban cómo otros los habían usado, traicionado, manipulado, y sin embargo no podían ver su propia complicidad en estos patrones repetitivos. No me refiero a que fueran culpables de su victimización, eso sería una simplificación cruel y falsa. Me refiero a algo más sutil y profundo. Su negación de ciertos aspectos de su propia naturaleza los cegaba ante las señales de peligro. Los hacía susceptibles a ciertos tipos de halagos, los dejaba indefensos ante tácticas específicas de control emocional. Una mujer me dijo una vez, con lágrimas corriendo por su rostro, ¿por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de persona? Es como si llevara un letrero invisible que dice, ven y úsame. Y en cierto sentido, sí llevaba ese letrero, inscrito no en su frente, sino en la forma en que se relacionaba con partes enteras de su propia psique. Verás, todo aquello que rechazas de tu propia naturaleza no desaparece simplemente porque cierres los ojos. Esta es quizás la ilusión más peligrosa que puede albergar un ser humano. La creencia de que al negar algo, al reprimirlo, al enterrarlo en las profundidades más oscuras de la conciencia, ese algo dejará de existir, dejará de influir, dejará de tener poder sobre nuestras vidas. La realidad es exactamente lo opuesto. Lo que niegas gana fuerza en la oscuridad, se alimenta de tu rechazo, crece desproporcionadamente en las sombras de tu inconsciente. Y desde allí, desde ese lugar donde no puedes verlo ni controlarlo, ejerce una influencia tremenda sobre tus decisiones, tus reacciones, tus relaciones, toda tu vida. Permanece allí, esperando el momento de manifestarse, y se manifiesta siempre en los momentos más inconvenientes, de las formas más destructivas. Los manipuladores, y aquí llegamos al corazón del asunto, han desarrollado, consciente o inconscientemente, un instinto casi sobrenatural para detectar estas negaciones en otros. Es como si poseyeran un sentido adicional, una capacidad de ver en la oscuridad psicológica de las personas. Pueden sentir, con una precisión que resulta escalofriante cuando la observas en acción, donde guardas tus vergüenzas más profundas, tus miedos no confesados, tus deseos prohibidos, tus impulsos reprimidos. Es como si llevaran un mapa detallado de tus puntos ciegos y lo usan con la precisión quirúrgica de un anatomista que conoce exactamente dónde cortar para causar el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. He pasado años estudiando este fenómeno, observando cómo operan estos individuos, y lo que he descubierto es tanto fascinante como perturbador. No todos los manipuladores son personas conscientemente malignas. Muchos operan desde sus propios mecanismos inconscientes,
repitiendo patrones aprendidos en la infancia, actuando desde sus propias heridas no sanadas. Pero el efecto es el mismo. Identifican instintivamente la disonancia entre lo que afirmas ser y lo que realmente eres, entre la imagen que proyectas y la realidad que niegas, y esa grieta, esa fisura en tu armadura psicológica se convierte en su punto de entrada. Permíteme darte un ejemplo concreto que ilustra este principio con claridad meridiana. Tuve un paciente, un hombre de negocios respetado en su comunidad, que vino a verme porque no entendía por qué su socio lo había estafado de una manera tan elaborada y devastadora. Este hombre se enorgullecía enormemente de su integridad, de su honestidad inquebrantable, de su reputación impecable. Hablaba constantemente de estos valores, los mencionaba en cada conversación, construía toda su identidad sobre esta base de rectitud moral. Y precisamente fue esta insistencia, esta necesidad de ser visto como completamente íntegro, lo que su socio explotó magistralmente. El socio simplemente le decía cosas como: «Tú eres el único en quien puedo confiar en este mundo corrupto», o «Necesito a alguien con tu nivel de ética para este proyecto especial». Mi paciente, tan invertido en mantener esa imagen de integridad absoluta, no podía permitirse cuestionar, no podía permitirse ser escéptico, porque eso habría significado reconocer que dentro de él también existía la desconfianza, la suspicacia, incluso cierto nivel de cinismo sobre la naturaleza humana. Había reprimido estos aspectos tan profundamente que cuando aparecían señales de alarma evidentes, su mente las descartaba automáticamente. «No puedo pensar mal de la gente», me decía, «eso no sería digno de mí». Y así, su propia sombra, su propia negación de los aspectos más oscuros pero realistas de la naturaleza humana, lo dejó completamente indefenso. Los manipuladores más hábiles que he estudiado a lo largo de mi carrera poseen una cualidad que podríamos llamar casi sobrenatural si no comprendiéramos sus mecanismos psicológicos subyacentes. Pueden ver en ti lo que tú te niegas a ver en ti mismo, con una claridad que resulta aterradora cuando finalmente la reconoces. No necesitan ser psicólogos formados, no necesitan haber leído mis textos sobre el inconsciente, no requieren ningún entrenamiento académico formal. Han aprendido a través de la práctica, muchas veces desde la infancia, navegando entornos familiares disfuncionales donde la supervivencia dependía de leer las señales emocionales no verbales de los adultos a su alrededor, a identificar con precisión milimétrica las grietas en la armadura psicológica de las personas. Es un aprendizaje visceral, instintivo, más parecido a cómo un depredador aprende a identificar a la presa más vulnerable en una manada que a cualquier proceso intelectual. Y esta falta de conciencia en su proceso, paradójicamente, los hace aún más efectivos, porque operan por debajo del radar de la detección racional. Observa cómo operan estos individuos en la vida cotidiana, y verás un patrón que se repite con variaciones, pero siempre con la misma estructura fundamental. Primero te estudian, y este estudio no es obvio ni evidente. No te hacen preguntas directas sobre tus inseguridades o tus miedos. En cambio, observan tus reacciones. Notan los temas que te hacen cambiar de postura física, los comentarios que generan una respuesta emocional desproporcionada, las áreas de conversación que evitas sistemáticamente. Prestan atención a qué aspectos de ti mismo defiendes con una intensidad que va más allá de lo razonable. Y aquí está una de las leyes fundamentales de la psique humana que he descubierto. Una defensa exagerada siempre, sin excepción, señala una herida oculta, un punto de vulnerabilidad que la persona está desesperada por proteger, porque reconocerlo amenazaría toda su estructura de identidad. Si alguien insiste con vehemencia excesiva en que nunca siente envidia, que ese sentimiento
Le es completamente ajeno, que es incapaz de experimentar esa emoción baja. Puedes estar absolutamente seguro de que la envidia es precisamente su talón de Aquiles, el punto donde su psique es más frágil, más reactiva, más fácil de manipular. Si proclama con una insistencia casi agresiva su generosidad constante, su disposición infinita a dar sin esperar nada a cambio, su total ausencia de egoísmo, probablemente esconde un egoísmo profundo y voraz que lo aterroriza reconocer porque contradiría completamente la narrativa que ha construido sobre quién es. Los manipuladores aprenden a leer estas señales con la facilidad con que tú lees estas palabras en esta página. Aprenden a presionar estos botones psicológicos con una maestría que se perfecciona con cada víctima exitosa. Y su táctica fundamental, la que funciona con mayor efectividad en la mayoría de los casos, es engañosamente simple. Te dirán exactamente lo que necesitas oír para mantener tu autoimagen idealizada. Sé que tú nunca harías algo así, te susurran. Tú eres diferente de todas esas personas egoístas y mezquinas. Tú eres especial, continúan. Tú tienes un nivel de conciencia superior. Están alimentando directamente tu necesidad de mantener esa imagen idealizada de ti mismo, esa máscara cuidadosamente construida que presentas al mundo y, más importante aún, a ti mismo cuando te miras en el espejo psicológico cada mañana. Y una vez que has mordido el anzuelo, una vez que has invertido emocionalmente en ser esa persona perfecta que ellos describen, una vez que has permitido que tu identidad completa se ancle en esta imagen idealizada, te tienen completamente atrapado en una trampa psicológica de la que es extraordinariamente difícil escapar. Cualquier amenaza a esa imagen se vuelve una amenaza existencial a tu ser completo, una amenaza a todo lo que crees ser, y harás prácticamente cualquier cosa para protegerla, incluso si eso significa obedecer órdenes irracionales, ceder ante demandas abusivas, permitir transgresiones que en otras circunstancias habrían sido inaceptables. He visto este patrón repetirse incontables veces en mi consultorio, con variaciones infinitas, pero siempre con la misma estructura fundamental. Permíteme contarte sobre otro caso que ilustra este punto con claridad dolorosa. Una joven profesional vino a verme después de haber sido explotada laboralmente durante años por un jefe que había identificado con precisión quirúrgica su necesidad de ser vista como la empleada perfecta, la trabajadora incansable, la persona en quien siempre se podía confiar sin importar las circunstancias. Este jefe simplemente le decía cosas como: «Eres la única que entiende realmente la visión de esta empresa», o «No sé qué haría sin alguien de tu calibre y dedicación», o «Los demás son buenos pero tú estás en otro nivel completamente». Y ella, tan desesperada por mantener esa identidad de empleada excepcional, trabajaba fines de semana sin paga extra, cancelaba compromisos personales constantemente, sacrificaba su salud y sus relaciones, todo para no decepcionar esta imagen que había sido tan hábilmente reforzada por su manipulador. Cuando finalmente llegó a mi consultorio, estaba al borde del colapso físico y emocional, pero aún así se resistía a ver lo que había sucedido. «Pero es que yo sí soy dedicada», me decía, defendiendo la misma narrativa que la había destruido. Le tomó meses de trabajo terapéutico reconocer que dentro de ella también existía el deseo de ser mediocre a veces, de hacer solo lo mínimo necesario, de poner sus propias necesidades primero, de ser egoísta. Había reprimido estos aspectos tan profundamente que cuando su jefe los explotaba halagando su opuesto, ella no tenía defensa alguna. La manipulación funciona porque explota la distancia entre quien realmente eres y quien insistes en creer que eres, y esa distancia, ese espacio de negación, es donde reside todo su poder sobre ti. El camino hacia la liberación genuina,
hacia una libertad que no es simplemente una idea abstracta, sino una realidad vivida y experimentada, comienza con un acto que la inmensa mayoría de los seres humanos encuentra absolutamente aterrador, casi imposible de contemplar sin una resistencia visceral inmediata. Debes voltear, debes detenerte en tu huida constante, debes reunir todo tu coraje y mirar directamente a tu sombra, no con una mirada superficial y rápida que te permita decir, ya lo hice, ya miré, sino con una atención sostenida, honesta, sin defensas, sin racionalizaciones, sin las mil y una justificaciones que la mente genera automáticamente para protegerte de esta confrontación. Debes reconocer, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de tu ser, que dentro de ti existe la capacidad para la crueldad, para el egoísmo más absoluto, para la mezquindad, para la envidia destructiva, para la ira ciega, para todos esos aspectos de la naturaleza humana que has juzgado como inaceptables, como incompatibles con quien crees ser o quien deseas ser. Y aquí está el punto crucial que la mayoría malinterpreta. Esto no significa que debas actuar sobre estos impulsos, que debas permitirte ser cruel o egoísta en tus acciones cotidianas. Significa algo completamente diferente y mucho más fundamental. Debes reconocer su existencia dentro de ti. Debes admitir que eres tan humano como cualquier otro, tan capaz del mal como del bien, tan propenso a la oscuridad como a la luz. Esta distinción es absolutamente vital. No te estoy pidiendo que te conviertas en una persona peor. Te estoy pidiendo que te conviertes en una persona más real, más completa, más honesta contigo mismo. La negación no te hace más ético, solo te hace más ciego. Recuerdo vívidamente a una paciente que vino a verme en un estado de devastación emocional profunda. Su hermana la había manipulado durante años, culminando en una traición financiera que le había costado no solo su herencia familiar, sino también la casa donde vivía. ¿Cómo pude ser tan tonta?, me preguntaba entre lágrimas que parecían no tener fin. ¿Cómo no vi lo que estaba sucediendo? Esta pregunta, formulada de diferentes maneras, la atormentaba día y noche. Se culpaba a sí misma con una ferocidad que era casi violenta, pero toda esa culpa estaba dirigida hacia el lugar equivocado. No era tonta, era ciega, y su ceguera provenía de una fuente muy específica. Pasamos meses trabajando juntos, sesión tras sesión, pelando capas y capas de defensas psicológicas, hasta que finalmente llegamos al núcleo del asunto. Un día, después de mucha resistencia, muchas lágrimas, mucho trabajo doloroso, pudo finalmente admitir algo que le parecía tan horrible, tan vergonzoso, tan incompatible con su autoimagen que había requerido años de represión para mantenerlo oculto. Ella también había deseado toda la herencia para sí misma. Ese deseo había estado allí, pulsando en algún lugar de su inconsciente, pero le parecía tan egoísta, tan terrible, tan indigno de una buena hermana, que lo había enterrado tan profundamente que ni siquiera podía sentir su presencia. Su hermana, por otro lado, menos preocupada por mantener una imagen de santidad, menos invertida en la necesidad de ser vista como moralmente superior, simplemente había actuado sobre el mismo deseo que ambas compartían. La diferencia fundamental, la diferencia que lo cambió todo, era que mi paciente, al negar su propio egoísmo, al insistir en que ella solo quería lo justo para ambas, no pudo ver ese mismo egoísmo operando en su hermana hasta que fue demasiado tarde, hasta que ya no había forma de revertir el daño. Cuando finalmente pudo decir, con voz temblorosa pero firme, «Yo también soy capaz de ser egoísta, yo también quería todo para mí», algo cambió fundamentalmente en ella. Fue como si una luz se hubiera encendido en una habitación que había estado oscura durante décadas.
Ya no necesitaba mantener esa farsa exhaustiva de la hermana perfecta, siempre generosa, siempre considerada, siempre poniendo las necesidades de otros por encima de las propias. Y por primera vez en su vida adulta, pudo establecer límites reales, no los límites falsos y porosos que establecía antes y que se disolvían ante la primera presión, sino límites genuinos basados en un reconocimiento honesto de sus propias necesidades y deseos. El reconocimiento de tu sombra no te hace peor persona. Esta es la paradoja hermosa y liberadora. Te hace una persona completa, una persona real, un ser humano genuino, en lugar de una imagen bidimensional de perfección que nadie puede sostener indefinidamente. Y desde esa completitud emerge algo extraordinario, la capacidad de ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. He guiado a incontables pacientes a través de este proceso y cada vez sigue siendo profundamente conmovedor presenciar esa transformación. Hay un momento, diferente para cada persona pero siempre reconocible, en que algo se rompe o quizás se abre, y puedes ver en sus ojos que finalmente han dejado de huir de sí mismos. Un hombre me dijo una vez, después de reconocer su propia capacidad para la violencia que había negado toda su vida: me siento más en paz ahora que admito que podría ser violento que cuando insistía en que era incapaz de ello. Es extraño, pero ahora que sé que tengo esa capacidad, puedo elegir conscientemente no usarla. Antes, cuando negaba su existencia, a veces explotaba sin previo aviso y no entendía de dónde venía esa ira. Exactamente. Cuando niegas algo, no tienes control sobre ello. Cuando lo reconoces, cuando lo integras, cuando le das un lugar en tu conciencia, entonces, y solo entonces, puedes realmente elegir qué hacer con ello. La integración de la sombra es un proceso que los antiguos alquimistas habrían reconocido inmediatamente, un proceso alquímico genuino, una transformación profunda del ser que no puede reducirse a simples pasos mecánicos o técnicas superficiales. No se trata, y esto es crucial entenderlo, simplemente de hacer una lista exhaustiva de tus defectos, de sentarte una tarde con papel y lápiz, escribir «soy egoísta, soy envidioso, soy vanidoso», memorizarla y considerarte iluminado. Eso sería meramente un ejercicio intelectual, una actividad de la mente racional que deja intactas las estructuras profundas del inconsciente. No, la integración real es algo completamente diferente, algo mucho más visceral y transformador. Se trata de permitir que esos aspectos rechazados, esos fragmentos exiliados de tu psique, emerjan a la luz plena de la conciencia, no como conceptos abstractos, sino como realidades vivas y pulsantes. Se trata de dialogar genuinamente con ellos, de escuchar qué tienen que decirte, de entender qué necesidades legítimas y profundas representan, qué funciones cumplían en tu desarrollo psicológico, por qué surgieron en primer lugar. Cada aspecto de tu sombra tiene una historia, tiene razones, tiene una lógica interna que cobra sentido cuando finalmente te dignas a escuchar. Tu ira reprimida, esa ira que has pasado años, quizás décadas, negando y sofocando, tal vez está allí para proteger tu dignidad fundamental cuando otros intentan pisotearte, para establecer límites saludables, para decir no, cuando todo en tu condicionamiento social te dice que debes decir sí. La ira no es inherentemente destructiva, puede ser profundamente constructiva cuando se reconoce, se entiende, se canaliza apropiadamente. Tu egoísmo negado, ese egoísmo que te aterra admitir porque contradice la narrativa que has construido sobre ser una persona generosa y altruista, podría estar señalando algo absolutamente vital,
que necesitas cuidar de ti mismo tanto como cuidas de otros, que tienes derecho a tener necesidades, a perseguir tus propios intereses, a no sacrificarte constantemente en el altar de las expectativas ajenas. El egoísmo saludable, el que reconoce que tú también importas, es fundamentalmente diferente del egoísmo patológico que no puede ver más allá de sus propios deseos. Tu envidia escondida, esa envidia que niegas con tanta vehemencia que casi te convences a ti mismo de que no existe, tal vez indica deseos legítimos que no te has permitido perseguir, sueños que has sofocado, potenciales que has reprimido porque alguien, en algún momento de tu vida, te hizo sentir que no tenías derecho a querer más, a ser más, a tener más. La envidia puede ser una brújula que te señala hacia lo que realmente valoras, hacia lo que tu alma anhela, pero que tu ego ha decidido que está fuera de tu alcance. Cuando comienzas este proceso de integración genuina, cuando realmente te comprometes con este trabajo, y no simplemente juegas con la idea superficialmente, algo extraordinario sucede. Algo que transforma fundamentalmente tu relación con el mundo y con otras personas. Las personas ya no pueden usar tus propias negaciones contra ti con la facilidad con que lo hacían antes. Es como si hubieras cerrado las puertas traseras de tu psique, esos puntos de entrada secretos que los manipuladores habían estado usando sin que tú lo supieras. Si alguien intenta avergonzarte por sentir ira, si intentan hacerte sentir que tu enojo es inapropiado o excesivo o injustificado, pero tú ya has hecho el trabajo de aceptar que la ira es parte legítima de tu experiencia humana, que tienes derecho a sentirla, que no eres una mala persona por experimentarla, entonces su táctica simplemente falla. Se desmorona en el aire, no encuentran el punto de apoyo psicológico que necesitan para ejercer presión. Puedes responder con calma, sí, estoy enojado y tengo razones válidas para estarlo, y esa simple afirmación, dicha desde un lugar de autoconocimiento genuino, tiene un poder que desconcierta completamente al manipulador. Si intentan manipularte halagando tu supuesta generosidad infinita, si te dicen que eres tan especial, tan diferente de todas esas personas egoístas, esperando que tú muerdas el anzuelo y hagas lo que ellos quieren para mantener esa imagen, pero tú ya reconoces y aceptas tus límites, tu necesidad de reciprocidad, tu derecho a decir no, entonces su estrategia se desmorona antes de empezar. Puedes decir, aprecio que valores mi generosidad, pero en esta ocasión necesito priorizar mis propias necesidades. Y no hay culpa, no hay vergüenza, no hay esa sensación horrible de traicionar tu identidad que antes te habría paralizado. Es como si hubieran estado jugando un juego complejo donde conocían todas tus piezas secretas, todas tus debilidades ocultas, todos tus puntos ciegos, y de repente descubren, para su sorpresa y a menudo para su frustración, que ya no son secretas. Has iluminado esas áreas oscuras, has cambiado las reglas del juego de manera tan fundamental que su manual de tácticas ya no funciona contigo. He observado esta transformación en innumerables ocasiones a lo largo de mi práctica, y siempre, sin importar cuántas veces lo presencie, es profunda, es conmovedora, es casi milagrosa en su efecto. Las personas que completan este trabajo, que realmente se comprometen con la integración de su sombra y no se detienen en las capas superficiales, desarrollan una presencia radicalmente diferente, una solidez que antes no tenían, una especie de peso psicológico, una gravedad interior que otros pueden sentir instintivamente, incluso si no pueden articularla verbalmente. Ya no son fáciles de empujar, de manipular, de moldear según las agendas de otros. Se han vuelto, en el mejor sentido de la palabra, más ellos mismos, más reales, más auténticos. Tuve un paciente,
un artista que había pasado décadas permitiendo que galeristas y críticos lo manipularan, que completó este trabajo de integración de la sombra después de 2 años intensos de terapia. Me dijo algo que nunca he olvidado. Antes, sentía como si estuviera hecho de niebla, como si cualquiera pudiera atravesarme, moldearme, soplar y cambiar mi forma. Ahora me siento sólido. No rígido, pero sólido. Sé dónde termino yo y dónde empiezan los demás. Y esa claridad es liberadora de maneras que nunca imaginé. Con esta nueva conciencia, con esta integración profunda de los aspectos previamente negados de tu psique, desarrollas lo que podríamos llamar, sin exagerar en absoluto, un radar psicológico, un sentido adicional que antes no poseías o que poseías solo en forma rudimentaria y poco confiable. Este radar opera en múltiples niveles simultáneamente, procesando información que antes tu mente descartaba automáticamente porque amenazaba tu autoimagen cuidadosamente construida. Comienzas a reconocer los patrones sutiles de manipulación que antes eran completamente invisibles para ti, que pasaban por debajo de tu nivel de conciencia como submarinos navegando en aguas profundas. Cuando alguien te halaga excesivamente, cuando los cumplidos vienen con una intensidad que no se siente genuina, cuando las palabras suenan demasiado perfectas, demasiado calculadas, ahora puedes detenerte, puedes pausar, puedes preguntarte con genuina curiosidad, ¿qué quieren realmente? ¿Qué agenda oculta podría estar operando aquí? No desde un lugar de paranoia o desconfianza patológica, sino desde un lugar de sano escepticismo, de prudencia natural. Antes, estos halagos excesivos te habrían cegado, habrían desactivado tu capacidad de juicio crítico porque necesitabas desesperadamente creer que eras esa persona maravillosa que describían. Ahora, habiendo reconocido que no eres ni completamente maravilloso ni completamente terrible, sino maravillosamente y terriblemente humano, puedes escuchar esos halagos sin que nublen tu juicio. Cuando intentan hacerte sentir culpable, cuando utilizan esa táctica tan efectiva de la culpa para controlarte, cuando te dicen, después de todo lo que he hecho por ti, o pensé que eras mejor persona que eso, o cualquiera de las miles de variaciones de este tema, ahora puedes detenerte y examinar genuinamente si esa culpa es legítima o manufacturada. ¿Realmente hice algo malo? ¿Algo que viola mis propios valores y principios? ¿O simplemente no cumplí con las expectativas irreales de otra persona? ¿Esta culpa surge de mi propia conciencia moral o está siendo impuesta desde afuera para controlarme? Esta distinción, que parece simple en teoría, es extraordinariamente difícil de hacer en la práctica a menos que hayas hecho el trabajo de integración de tu sombra, porque la culpa manufacturada se siente exactamente igual que la culpa legítima hasta que aprendes a distinguirlas. Cuando te presionan para tomar decisiones rápidas, cuando intentan crear una sensación de urgencia artificial, cuando te dicen necesito una respuesta ahora, o esta oferta expira hoy, o si realmente me apreciaras, no necesitarías tiempo para pensarlo. Ahora puedes reconocer la táctica por lo que es, un intento de evitar que tu mente racional tenga tiempo de procesar la situación, de identificar las señales de alarma, de consultar con tu intuición profunda. Puedes responder con calma. Entiendo que para ti es urgente, pero yo necesito tiempo para considerarlo apropiadamente. Y no hay culpa, no hay ansiedad paralizante, no hay esa sensación de que estás siendo difícil o poco razonable. No es que te vuelvas cínico o desconfiado de todos los seres humanos. Esa sería otra forma de desequilibrio, otra forma de no ver la realidad claramente. Sino que desarrollas discernimiento, esa capacidad tan valiosa y tan rara de distinguir entre lo auténtico y lo falso, entre quien te respeta genuinamente y quien busca usarte, entre el amor real y el control disfrazado de amor,
entre la amistad verdadera y la relación transaccional. El discernimiento no es lo mismo que el juicio duro o la suspicacia constante, es algo mucho más sutil, mucho más sabio. Es la capacidad de ver las cosas como son, no como temes que sean, ni como deseas que sean, sino como realmente son. Recuerdo vívidamente a un joven empresario prometedor que vino a consultarme en un estado de confusión y dolor profundos, después de ser estafado repetidamente por socios de negocios que habían explotado con precisión milimétrica su necesidad desesperada de ser visto como confiable, como noble, como un hombre de palabra en un mundo de personas sin escrúpulos. Cada estafa seguía el mismo patrón básico. Alguien lo abordaba con un proyecto, apelaba a sus valores más altos, le decía cuán refrescante era encontrar a alguien íntegro en el mundo cínico de los negocios, y luego lo llevaba gradualmente a situaciones donde su necesidad de mantener esa imagen de integridad lo cegaba ante señales de alarma evidentes. Trabajamos juntos durante casi un año, y fue un proceso doloroso, porque lo que le estaba pidiendo que hiciera era reconocer su propia capacidad para el engaño, sus propias pequeñas mentiras cotidianas, sus propias manipulaciones menores que cometía sin siquiera darse cuenta. Al principio se resistía enormemente con una fuerza casi física, insistiendo vehementemente en que él era diferente, que él era mejor, que él nunca haría lo que aquellos que lo habían traicionado habían hecho. No soy como ellos, me decía una y otra vez, y esa afirmación, esa necesidad de diferenciarse absolutamente de aquellos que lo habían dañado, era precisamente lo que lo mantenía vulnerable. Pero gradualmente, sesión tras sesión, comenzó a reconocer las pequeñas formas en que él también distorsionaba la verdad para su beneficio, las pequeñas exageraciones en sus presentaciones de negocios, las omisiones estratégicas cuando describía situaciones a clientes potenciales, las promesas que hacía sabiendo que serían difíciles de cumplir. No era un mentiroso patológico ni un estafador, simplemente era humano, navegando el mundo imperfecto de los negocios con las herramientas imperfectas que todos usamos. Al aceptar su propia humanidad imperfecta, algo notable sucedió. Desarrolló la capacidad de ver esas mismas cualidades en otros antes de que pudieran dañarlo. Me dijo algo que he citado muchas veces desde entonces porque captura perfectamente la esencia de lo que estoy tratando de transmitirte. Antes, cuando alguien me mentía, yo no lo veía, no lo sentía, no lo detectaba hasta después, cuando ya era demasiado tarde y el daño estaba hecho. Ahora lo siento en el momento mismo, en tiempo real, porque reconozco la sensación de cuando yo mismo no estoy siendo completamente honesto. Es como si hubiera desarrollado un detector interno de incongruencias. Exactamente. Había desarrollado una brújula interna, un instrumento de navegación psicológica que funciona precisamente porque está calibrado con la verdad completa de su propia naturaleza, no con una versión idealizada e irreal de quién es. La verdadera libertad, la libertad genuina, que no es simplemente una ausencia de cadenas externas, sino una presencia activa de autonomía interna, llega cuando finalmente, después de todo este trabajo arduo y doloroso, ya no necesitas mantener una imagen idealizada de ti mismo para el mundo o para tu propia mirada en el espejo. Cuando puedes admitir tranquilamente, sin defensividad, sin vergüenza paralizante, sin ese colapso de identidad que antes habrías experimentado. Sí. A veces soy egoísta y priorizo mis propias necesidades por encima de las de otros. Sí, a veces siento envidia de los éxitos ajenos y desearía que fueran míos. Sí, a veces quiero tomar atajos en lugar de hacer el trabajo difícil. Sí, a veces siento ira que no es completamente proporcional a la situación que la provocó. Paradójicamente, y esto es algo que confunde a muchas personas cuando lo escuchan por primera vez, te vuelves más ético, no menos.
Tu comportamiento mejora, no empeora. Tu integridad se fortalece, no se debilita. ¿Por qué sucede esta paradoja aparente? ¿Por qué reconocer tu capacidad para el mal te hace más propenso al bien? La respuesta es profunda y tiene que ver con la naturaleza misma de la conciencia y la elección, porque ahora tus elecciones son conscientes en lugar de automáticas, deliberadas en lugar de reactivas, genuinas en lugar de performativas. Ya no actúas desde un lugar de compensación neurótica, desde esa necesidad desesperada y agotadora de demostrar constantemente a ti mismo y a otros que eres bueno, que eres moral, que eres digno. Ya no estás atrapado en ese ciclo exhaustivo de realizar actos de bondad para mantener tu autoimagen en lugar de realizar actos de bondad porque genuinamente surgen de tu ser integrado. Actúas desde un lugar de elección genuina, desde un centro de gravedad interno que es estable precisamente porque está basado en la verdad completa de quién eres. Reconoces tanto tu potencial para el mal como tu capacidad para el bien. Ambos son reales, ambos viven dentro de ti, y desde ese reconocimiento completo y honesto, eliges conscientemente el bien. No porque necesites demostrarlo, no porque temas ser descubierto como malo si no lo haces, no porque estés tratando de compensar por pensamientos oscuros que niegas tener, sino porque, habiendo visto ambas posibilidades claramente, prefieres genuinamente actuar de manera constructiva, amorosa, ética. Esta es una moralidad infinitamente más sólida, más confiable, más profunda que aquella basada en la negación y la represión. Es una moralidad que puede soportar las tormentas de la vida porque no está construida sobre el fundamento de arena de la negación, sino sobre la roca sólida del autoconocimiento. Los manipuladores, esos individuos que antes tenían tanto poder sobre ti, pierden completamente su influencia porque ya no pueden amenazar tu autoimagen, ya no pueden tocar ese punto vulnerable que antes era tu centro de control. Si alguien intenta exponerte como imperfecto, si intentan avergonzarte públicamente, revelando tus fallos o errores o aspectos menos admirables, tú simplemente puedes responder con una calma que los desconcierta completamente. Sí, lo soy, como todo ser humano. ¿Y qué? Esa simple respuesta, dicha sin defensividad, desarma completamente su táctica. No encuentran el punto de apoyo que necesitan. Es como intentar empujar a alguien que no está resistiendo, pero tampoco está cediendo. Simplemente está parado firmemente en su propia verdad. Si intentan hacer que te sientas culpable por establecer límites, por decir no, por priorizar tus propias necesidades en ocasiones, por no estar disponible para ellos siempre que lo desean, tú reconoces que cuidar de ti mismo no es pecado, no es egoísmo patológico, no es una traición a tus valores. Es simplemente parte necesaria de mantener tu salud psicológica y física. Puedes decir, entiendo que esto pueda ser inconveniente para ti, pero es necesario para mí. Y no hay culpa. No hay esa sensación horrible de estar siendo mala persona que antes te habría paralizado. Si intentan convencerte de que eres especial y por lo tanto debes hacer lo que ellos quieren, si juegan esa vieja carta de hacerte sentir único y diferente y superior para luego exigir comportamientos que solo benefician sus agendas, tú entiendes con claridad meridiana que esa supuesta especialidad es una trampa, un anzuelo diseñado específicamente para engancharte. Puedes apreciar el cumplido si es genuino, pero no permites que te controle, que dicte tus acciones, que te empuje a hacer cosas que no quieres hacer. Has reclamado todas las partes de ti mismo, las partes luminosas que te enorgullecen y las partes oscuras que preferirías no tener. Y en esa totalidad, en esa integración completa, encuentras una fortaleza que es genuinamente inquebrantable. No una fortaleza rígida que se quiebra bajo presión extrema, sino una fortaleza flexible, adaptable,
resiliente, como un árbol que se dobla con el viento, pero no se rompe, porque sus raíces son profundas y fuertes. He dedicado mi vida profesional completa, décadas de estudio, investigación, práctica clínica, a este trabajo de explorar el inconsciente humano y específicamente la integración de la sombra, porque he visto su poder transformador una y otra vez en mis pacientes, en mis colegas, en mi propia vida. No es un trabajo fácil, y sería deshonesto de mi parte pretender que lo es. Es probablemente el trabajo más difícil que un ser humano puede emprender, más difícil que escalar montañas o cruzar océanos, porque requiere un tipo especial de coraje. El coraje de mirarte a ti mismo sin las máscaras, sin las defensas, sin las racionalizaciones que normalmente te protegen de la verdad completa de tu naturaleza. Requiere que te sientes con tu propia oscuridad, que dialogues con ella, que la escuches, que la entiendas, en lugar de huir aterrorizadamente cada vez que se acerca. Requiere humildad, la humildad de reconocer que no eres ni mejor ni peor que el resto de la humanidad, que compartes la misma naturaleza dual que todos los seres humanos han compartido desde el principio de nuestra especie. Pero sí prometo, con la convicción que viene de haber presenciado esta transformación incontables veces, que será liberador de formas que probablemente no puedes imaginar hasta que lo experimentas directamente. Cuando dominas tu sombra, y uso la palabra dominar, no en el sentido de controlar o suprimir, sino en el sentido de comprender, integrar, hacer consciente lo que era inconsciente. Cuando completas este proceso de integración fundamental, te conviertes en alguien genuinamente libre. Libre no porque no tengas limitaciones, todos tenemos limitaciones. Somos seres finitos en un mundo de posibilidades infinitas. Libre porque nadie puede controlarte usando tu propia negación contra ti. Te conviertes en alguien que no puede ser manipulado porque te conoces completamente a ti mismo. No solo las partes agradables y socialmente aceptables, sino todas las partes, las capacidades tanto para la luz como para la oscuridad. Y desde ese conocimiento total, desde esa integración completa, emerge algo hermoso y poderoso, la verdadera autonomía del ser humano consciente, del individuo que finalmente se ha convertido en quien realmente es en lugar de quien pretendía ser, y descubre que esa versión real, completa, integrada, es infinitamente más fuerte, más sabia, más capaz de amor genuino y conexión auténtica que la versión idealizada y fragmentada que dejó atrás. Libre porque conoces tus motivaciones reales, no las que pretendes tener. Libre porque puedes elegir conscientemente, no porque estés reaccionando automáticamente desde patrones inconscientes establecidos en la infancia. Este es el trabajo de toda una vida, pero cada paso en este camino te hace más libre, más tú mismo, más capaz de vivir con integridad genuina en lugar de perfección falsa. Y esa diferencia lo cambia todo.